Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Imaginemos por un instante el siguiente escenario. En las profundidades de los archivos del Museo Británico descansa un documento con más de 3.300 años de antigüedad. Y no es cualquier trozo de papiro olvidado. Exacto. Es un manuscrito que ha reavivado uno de los debates más antiguos y fascinantes de la historia humana. La gran incógnita para el análisis de hoy es profunda. Claro, la duda de si los gigantes descritos en los textos antiguos eran reales. O si todo es resultado de la exageración literaria, la sátira política y el miedo ancestral a lo desconocido. Es un tema que atrapa la atención desde el primer segundo. Y bueno, para llevar a cabo esta exploración, contamos con una base documental inmensa. Nuestra inmersión profunda de hoy se nutre de una pila de fuentes diversas. Tenemos reportes arqueológicos muy recientes publicados entre febrero y marzo de 2026. Así es, y volé colorado artículos clínicos de revistas médicas de alto prestigio, como The Lancet Diabetes and Endocrinology. A esto le sumamos los análisis del Instituto Armstrong de Arqueología Bíblica. Y por supuesto, las crónicas históricas del antiguo Cercano Oriente. El objetivo aquí es desentrañar esta controversia cruzando la filología egipcia, los relatos del Antiguo Testamento y la bioarqueología moderna. Una combinación fascinante. Pero es vital establecer una regla desde el principio para nuestra audiencia. Mantendremos una postura de estricta neutralidad analítica ante las distintas interpretaciones, ya sean religiosas o escépticas. Cero sesgos. Tal cual. No venimos a tomar partido. Nuestro trabajo es exponer los datos puros, analizar el contexto y permitir que quienes escuchan saquen sus propias conclusiones. Bien, vamos a desempacar esto. Empecemos con la pieza central de todo este debate. El famoso papiro del Museo Británico. Ese mismo, el documento que encendió la chispa de esta controversia. A ver, ayúdanos a situarnos en el tiempo y en el espacio. Con gusto. ¿De qué época estamos hablando y por qué este texto en particular es tan polémico? Bueno, el documento estelar de esta jornada es el Papiro Anastasis I. Para los amantes del rigor documental, está catalogado bajo el Código Oficial EA 10247. ¿Un texto en hierático, si no me equivoco? Así es, la escritura cursiva y cotidiana de los escribas egipcios. Data de la dinastía 19. Esto nos lleva directo al siglo XIII a.C., bajo el faraón Ramsés II o su sucesor Seti II. Una época de mucha expansión. Expansión y también de inmensos conflictos fronterizos para el imperio egipcio. Y la naturaleza de este papiro es clave. No estamos ante un parte militar oficial. No es un registro de batalla para los anales del faraón. Es una carta. Una correspondencia escrita por un escriba militar llamado Ori, dirigida a su colega Amenemop. En sus líneas, Ori describe un desfiladero muy estrecho y peligroso en la región de Cananá. Y es en esa descripción del terreno donde Ori suelta el detalle que hizo explotar los foros de historia. El detalle de los guerreros. Ajá, no se limita a decir que el terreno es difícil. El texto menciona que ese paso está infestado de guerreros conocidos como Shosu o Shasu, ocultos bajo los arbustos. Y no se queda en adjetivos vagos. Para nada. Afirma que estos hombres miden 4 o 5 codos desde la cabeza hasta los pies, de rostro fiero. Y al hablar de codos en un documento antiguo, nos vemos obligados a hacer la conversión matemática. Que es donde la cosa se pone tensa. Los números resultantes son asombrosos. ¿Qué altura representan esos codos en nuestro sistema métrico? Las matemáticas de la antigüedad requieren entender el contexto. En el antiguo Egipto había diferentes unidades, pero para un escriba del nivel de Hori, la referencia más segura es el codo real egipcio. ¿De cuántos centímetros hablamos? Oscila entre 52.3 y 52.5 centímetros. Si hacemos la conversión directa, 4 codos equivalen a 2 metros con 10 centímetros. Ya de por sí es altísimo.
Y si tomamos el límite superior que menciona Jori, 5 codos nos llevan a la impresionante cifra de 2 metros con 62 centímetros. Lo fascinante aquí es que el uso de medidas exactas en lugar de adjetivos vagos es inusual en la literatura egipcia. Preferían las metáforas. Claro, los escribas solían usar hipérboles poéticas diciendo cosas como su sombra cubría el sol o eran altos como montañas sin dar números precisos. Pero al dar una cifra exacta, le da un tono de reporte empírico. A un relato que posee un corte de naturaleza muy literaria. Es una altura colosal. Un hombre de 2 metros con 60 centímetros infundiría terror en cualquier época. Con mayor razón en la Edad del Bronce. Total. Y este dato numérico tan específico sirve como puente perfecto hacia otra gran tradición textual de la región, el solapamiento con los relatos del Antiguo Testamento. Hablamos de la misma geografía, la tierra de Canaán. Los mismos pasos montañosos. Es inevitable pensar en ciertos pasajes. Por ejemplo, esa narrativa donde un grupo de espías regresa de explorar Cananá y reporta haber visto cosas aterradoras. Te refieres al libro de los Números, capítulo 13, versículo 33. Es fundamental para este debate. Allí se relata cómo los espías israelitas se sintieron como saltamontes ante la presencia de los hijos de Anak. Los famosos Anakim. Exacto. Ese complejo de inferioridad física está calcado en el texto. Y no es el único caso. Está la cama del rey. El libro de Deuteronomio, capítulo 3, describe la enorme cama de hierro del rey Og de Basán, detallando que tenía una longitud de 9 codos. Si usamos la misma métrica, hablamos de un lecho de casi 4 metros de largo. Esas coincidencias son difíciles de ignorar. Tenemos a un escriba egipcio y a los textos hebreos hablando de gigantes en la misma franja de tierra. Pero para dar mayor peso a la investigación, hay que salir de estas dos fuentes. ¿Existe evidencia en otros imperios vecinos que confirme este temor hacia personas de tamaño inusual? La evidencia epigráfica cruzada es muy robusta. Un ejemplo brillante son los textos de execración egipcios del Imperio Medio. Eran vasijas de arcilla utilizadas en rituales. Para maldecir enemigos. Así es, los sacerdotes escribían los nombres de ciudades enemigas y luego destrozaban la arcilla. En esos textos se menciona a un grupo llamado I-Anek, ubicados en Canaán. Diversos lingüistas asocian este nombre como el precursor directo del término bíblico Anakim. Eso establece una memoria cultural de siglos, un terror institucionalizado. Y la huella se extiende hacia el norte. En los textos de la antigua ciudad de Ugarit en Siria encontramos menciones a los Rapiuma. Los expertos consideran que es el equivalente exacto a los Refaim bíblicos. Otra tribu asociada a estaturas descomunales. Y lo más impactante es que los textos de Ugarit hablan de un rey divino asociado a las ciudades de Ashtarot y Edre. Las mismas ciudades que el libro de Josué asocia al reino de Og, el rey de Basán. La geografía y los nombres coinciden a la perfección. Y a esto hay que sumarle el registro visual, los relieves que conmemoran la batalla de Kadesh. Donde los egipcios capturan a espías Shasu. En esos grabados los prisioneros Shasu están representados en una escala mucho mayor que la de los soldados egipcios que los están golpeando. Tengo entendido que en el arte faraónico el tamaño dictaba el estatus social. Siempre. El faraón era la figura más grande. Luego los generales. Y al final los enemigos. Entonces, dibujar a un prisionero derrotado con un tamaño superior al de sus captores parece una anomalía visual muy llamativa. ¿Por qué romperían sus propias reglas artísticas? Ese es el núcleo del debate. Por un lado, organizaciones dedicadas a la investigación bíblica como Associates for Biblical Research ven en esta acumulación de textos y relieves una validación extrabíblica. Evidencia de la presencia literal de individuos de talla excepcional. Argumentan que los artistas no rompieron la regla por capricho, sino porque el impacto visual de la altura real de los Shasu era imposible de ignorar. ¿Y desde la perspectiva secular? Los egiptólogos nos recuerdan que los relieves antiguos son tapices complejos. Mezclan memoria cultural, ideología y propaganda. Dibujar a un enemigo más grande era una técnica para magnificar la gloria del imperio. Claro, derrotar a un gigante otorga mucho más prestigio que derrotar a un hombre de estatura promedio. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es el momento perfecto para dejar atrás la tinta y la piedra y pasar a la ciencia de los huesos. La hora de la verdad. Podemos debatir sobre literatura antigua todo el día, pero si estos gigantes existieron de forma literal y aterrorizaron el Levante, la Tierra debería guardar sus secretos.
¿Qué nos dice el registro fósil? El veredicto de la Tierra es bastante sobrio. Las excavaciones exhaustivas en Canaán y el Levante Sur no han arrojado restos óseos que demuestren la existencia de una población entera con una altura superior a los 2 metros. ¿Cuál era la estatura estándar? Para un hombre de la Edad del Bronce en esa región, rondaba el metro con 67 centímetros. La realidad arqueológica es que no hay cementerios masivos llenos de esqueletos titánicos. Pero afirmar que no existía una raza entera no significa que la anomalía biológica fuera un mito. El gigantismo es una condición médica real. Muy documentada. Y las fuentes nos llevan a un caso espectacular de la dinastía 3 de Egipto, el faraón Sanacht. Gobernó alrededor del año 2700 a.C. Cuéntanos la historia de sus restos porque estoy fascinada con este caso. Es un hito en la paleopatología. Desenterrados en 1901 en una imponente tumba cerca de Beit Jalaf. Al medir el esqueleto, confirmaron una estatura de 1 metro con 87 centímetros. Que hoy en día es ser alto, pero no un coloso. Pero comparado con la media de 1 metro 67, Sanacht era un verdadero gigante caminando entre su pueblo. Superaba por mucho a figuras como Ramsés II. Y la ciencia moderna retomó este caso hace poco. En 2017, un equipo publicó un estudio en The Lancet Diabetes and Endocrinology. Confirmaron un crecimiento excesivo en los huesos largos y expansión facial. La conclusión clínica fue acromegalia, producida casi con total seguridad por un tumor en la glándula pituitaria. el caso documentado más antiguo de gigantismo. Y hay un componente social hermoso aquí. En otras épocas, las personas con anomalías físicas enfrentaban marginación, O terminaban en espectáculos de rarezas. pero Sanacht fue enterrado con todos los honores de la realeza. En el antiguo Egipto, sufrir de gigantismo no impedía alcanzar la cúspide del poder. Un detalle profundo sobre la inclusión en esa sociedad. Y aunque es el caso más célebre, hay otras anomalías aisladas. Investigadores de la Universidad Brigham Young reportaron una momia en la necrópolis de Fag el Gamuz. De la época romano-bizantina. Superaba la barrera de los 2 metros de estatura. Era tan inusualmente alto que los embalsamadores tuvieron que doblarlo por la mitad para que cupieran el pozo funerario. Casos verificados que son oro puro. Sin embargo, es nuestro deber mencionar las historias periféricas para dar un panorama completo. Rumores como la famosa historia del dedo momificado de 35 centímetros. Fotografiado por Gregor Spurry en Beer Hooker en 1988. Si extrapolamos las proporciones, hablaríamos de un humanoide de casi 5 metros, pero la comunidad arqueológica rechaza esta evidencia. ¿Por qué la ciencia es tan tajante al descartarla? Por el método científico. A lo largo de los siglos XIX y XX hubo una ola enorme de falsificaciones. Sirenas cosidas, momias alteradas para turistas. Falsificaciones por todos lados. Para reescribir la biología humana no basta con una fotografía. Se requiere validación institucional, datación por radiocarbono y contexto arqueológico verificable. Un dedo en una caja sin procedencia carece de valor. Entonces tenemos un dilema analítico. Por un lado, textos con medidas aterradoras. Por otro, evidencia ósea que niega tribus de gigantes, pero confirma casos médicos aislados. ¿Cómo reconciliamos el papiro con la tierra? Debemos regresar al papiro Anastasi I y aplicar la crítica filológica. Los académicos concluyen que no es un parte de guerra empírico. Se trata de un ejercicio pedagógico. Una sátira militar. Cuando Ori exagera los peligros y describe guerreros de casi 3 metros, su intención es ridiculizar la inexperiencia de Amenemope. Le está diciendo, eres tan inexperto que en tu imaginación hasta los arbustos esconden monstruos. Como las historias de terror que los veteranos le cuentan a los novatos en cualquier oficio. Si conectamos esto con el panorama general, el gigantismo en la literatura antigua funcionaba como una herramienta retórica. El erudito Michael Heiser sugería que describir a enemigos como gigantes cumplía un doble propósito. Amplificar la gloria en caso de victoria. Y marcar una frontera psicológica. El gigante representaba el caos, lo salvaje, lo que habitaba más allá del mundo civilizado. Una explicación cultural profunda, pero las fuentes también ofrecen una teoría basada en la biología pura y la nutrición comparada. La hipótesis proteica. Muy reveladora, por cierto. Resulta que las poblaciones agrícolas del Nilo dependían de carbohidratos como el trigo. En contraste, los guerreros Shosu en Canaán eran pastores seminómadas. Tenían acceso a dietas altas en proteínas.
carne y lácteos de forma regular. Y los estudios demuestran que esa nutrición en la infancia puede generar una diferencia real de estatura de entre 15 y 20 centímetros. Esa diferencia nutricional es el pilar de la psicología del terreno. Imaginemos la escena. Un soldado egipcio promedio de 1,67 m atrapado en un desfiladero claustrofóbico como el Wadi Ara. Mira hacia arriba. Y ve a guerreros seminómadas 15 o 20 centímetros más altos, de complexión robusta y con peinados altos que añadían volumen visual. Estar en el fondo de un barranco mirando hacia arriba crea una desventaja aterradora. El miedo extremo distorsiona la percepción. En el pánico de una emboscada, un hombre alto visto desde abajo se transforma en la mente del sobreviviente en un monstruo imparable. En un gigante de 5 codos. La inflación de las proporciones por el terror. Y tenemos un ejemplo perfecto de cómo estas cifras se inflan con los siglos. El caso de Goliat. Ilustra a la perfección el fenómeno. En los manuscritos más antiguos, como los rollos del Mar Muerto y las primeras traducciones de la Septuaginta, la altura de Goliat es de 4 codos y un palmo. Unos 2 metros con 6 centímetros. Lo revelador es que coincide a la perfección con el límite inferior del papirón Astasi I. Un hombre de 2 metros con 6 era un espectáculo visual aterrador en la Edad del Bronce. Pero del todo posible a nivel biológico. Parecida a la estatura de muchos jugadores de baloncesto actuales. El detalle crucial surge al revisar los textos masoréticos compilados muchos siglos después. Ahí la cifra sufrió una alteración y se infló a 6 codos y un palmo. Casi 3 metros de altura. Esta evolución demuestra que superar los 2 metros cruzaba el umbral de lo cotidiano, convirtiendo al individuo en una leyenda digna de ser exagerada con el tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para la audiencia que busca respuestas en blanco y negro, la historia antigua es experta en negar soluciones fáciles. Nunca es un simple sí o no. Los textos del mundo antiguo son tapices de una complejidad deslumbrante. Mezclan realidades físicas y miedos psicológicos. Hunden sus raíces en anomalías verificables como el faraón Sanaj. Se nutren de la brecha nutricional entre culturas. Y culminan en el inmenso poder de la retórica literaria para darle forma al terror humano ante lo desconocido. Y para nuestra audiencia, la relevancia de este debate trasciende a la egiptología. Vivimos en una era de sobrecarga informativa. Analizar estas medidas antiguas nos da una clase magistral sobre la alfabetización mediática. Y la urgencia del pensamiento crítico. Leer un dato numérico, ya sea en un papiro o en una pantalla de redes sociales, exige comprender el ecosistema que lo rodea. Preguntarnos quién es el autor, a qué público se dirige y cuál es su intención de fondo. La precisión de un número jamás debe confundirse de forma automática con la verdad empírica. A veces es solo la hoja afilada de una sátira o el eco de un temor cultural. Una advertencia sobre cómo el formato disfraza la intención. Nos obliga a raspar la superficie de los números. Y para cerrar el telón de esta exploración, queremos dejar una imagen en el aire. Una idea para reflexionar a solas tendiendo un puente hasta nuestro propio mundo. Esto plantea una pregunta importante. Imaginemos que por algún giro del destino nuestra civilización desapareciera y los arqueólogos del futuro desenterraran nuestros archivos dentro de 3 o 4 mil años. ¿Qué pensarían? Al encontrar nuestros cómics de superhéroes llenos de seres colosales o al analizar las caricaturas políticas donde los líderes rivales se dibujan con proporciones monstruosas para denotar su poder destructivo. Es una gran analogía. ¿Creerían esos académicos del futuro al medir nuestras páginas que compartimos este planeta con titanes literales que destruían ciudades con sus manos? Y a un nivel más profundo, ¿qué nos dicen hoy nuestros propios gigantes modernos? Los monstruos y corporaciones sin rostro de nuestra ficción sobre los miedos colectivos que no nos atrevemos a nombrar. Cada historia que recordamos mantiene viva la memoria del mundo. Nos reencontramos muy pronto